No hay mucho que discutir en esto que le voy a decir ahora. O sea, por supuesto que es discutible todo, ¿no? Todo en la vida es discutible. Pero que Janet Jara es una buena candidata, en términos comunicacionales, es una muy buena candidata. Y ayer lo dejó en evidencia en la cumbre del Salmón Summit. Porque usted puede, digamos, peregrinar con sus ideas o por el contrario, toman la ruta diametralmente opuesta a lo que ella piensa en cualquier cosa. Sí, por supuesto. Pero que tiene una capacidad de conectar con la gente, de empatizar, de mostrarse cercanas no solo a las formas, sino que en el fondo y capturar la atención definitivamente lo tiene. Y por eso es que es una candidata que ha logrado consolidar un nivel de respaldo no menor. Ayer en la cumbre o este foro, donde estaban invitados Evelyn Matei, José Antonio Kast y Janet Jara, los tres que aparecen mejor ubicados en la encuesta, para molestia, entre otros, de Franco Parisi y Johannes Kaiser, que se quejaron agriamente de no haber sido considerados. Janet Jara se despachó varias frases que de verdad terminaron, no sé si echándose al bolsillo a la gente, pero al menos provocando una conexión incluso graciosa. Pero, insisto, graciosa no en la forma, sino que también en el fondo. Y la forma tiene mucho que ver con el fondo. Cuando ella decía, por ejemplo, no se preocupen, que en mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo, por si acaso. Cuestiones como esa, ¿no? Que fue, entre paréntesis, el único anuncio concreto que hizo. Claro, de anticipo de programa. De anticipo de programa. Pero claro, eso generó entre risa y aplauso. Pero también planteó varias otras cosas. Ella básicamente cuestionó algunas cosas. Cuestionó a José Antonio Kast diciendo que no se hacían, digamos, propuestas políticas a través de TikTok, que se hacía con diálogo, conversando precisamente con quienes no piensan como uno, decía ella. Habló de la permisología, dijo que evidentemente había que mejorar este tema porque habían permisos que se superponen unos a otros. Hay un crecimiento inorgánico, decía, de los permisos, pero decía que si bien quería discutir esta materia, lo que no estaba en discusión era bajar, por ejemplo, los estándares medioambientales. Ella decía, yo tengo súper claro el rol del sector privado en esto, en materia de permisos tenemos que hacer esfuerzos, pero esos esfuerzos también tienen que ir orientados a mejorar la vida de todas las personas y a mejorar las condiciones salariales. Algunos decían que han criticado, por ejemplo, mi propuesta de un salario vital. Dice, no hay nada más peligroso que una persona con el sueldo que gana y que no puede llegar a fin de mes. Y tiene un punto. O sea, definitivamente. Ahora, ¿cómo se llega, digamos, a ese sueldo vital? Esa es la otra discusión que ella no resuelve en el debate del día de ayer. Habló José Antonio Kast, ya vamos a ir a varios momentos bien interesantes, pero voy a solamente recuperar algunas de las presentaciones que hicieron los candidatos, donde él optó por partir con un guiño a la contingencia, pidiendo un minuto de silencio por esta menor que fue asesinada en la granja. Ya vamos a hablar de esto. Y no dejó de tocar el punto de la seguridad, porque a diferencia de su llegada al debate, donde fue increpado por personas que lo esperaban en el lugar, principalmente adherentes de Janet Jara, condena a eso, o sea, el debate político en democracia no debiese aceptar bajo ningún punto de vista las funas. Las expresiones sí, pero las funas jamás. Y ahí esto estuvo digamos, segundos de convertirse en eso. Fue aplaudida su intervención cuando dijo que vamos a aplicar toda la fuerza de la ley sin complejo y que Chile va a volver a ser un país para trabajar en paz y para caminar tranquilo. Dijo, no son eslóganes, y así de paso le responde también a Janet Jara. Y bueno, Evelyn Matei, que entre otras cosas, a diferencia de sus pares, pidió no ocupar el podio. Su presentación la hizo en el mismo escenario, usando el espacio, lo que obligó a que Janet Jara y José Antonio Kast tuvieran que mover incluso su silla, pero ella se desplegó en el escenario. Tipo TED. Claro, como charla TED. Y de verdad también estuvo muy interesante la presentación, también en forma y fondo, porque hizo un discurso muy de corte técnico, pero proponiendo un nuevo trato al empresariado, pescadores artesanales del salmón, que decía es el cobre de las regiones australes. Fue bien aplaudida en varios pasajes también. Arremetió contra Janet Jara cuando habló de la pérdida de empleos en la industria. Dijo, no escuché a la ministra del Trabajo protestando por la protección de empleos cuando se perdieron tantos trabajos durante su gestión. Y el punto probablemente más álgido se dio en las réplicas, que fue el momento que más entusiasmó probablemente a Janet Jara, cuando ella decía, se está poniendo bueno esto, porque de verdad era como que todo le resbalaba, no le pegaba nada, incluso en cuestiones bien duras. ¿Cuáles son tus medidas para el crecimiento económico? Porque he escuchado solo medidas en relación al Estado, pero no hay ninguna medida para el sector productivo. Era lo que decía Janet Jara, y le decía a José Antonio que si no las tienes no te preocupes, no importa, pero así, con ese tono, ¿no? Y la principal medida, le respondió José Antonio Kast, es que nos dejen trabajar. Y así, porque hubo varias cosas, Janet Jara defendió las 40 horas, José Antonio Kast cuestionó los niveles de cesantía que hay en Chile. Evelyn Matei evitó entrar en controversias, aunque sí las tuvo, pero evitó entrar así como en demasiadas controversias con los dos candidatos, tratando de ocupar el, digamos, centro de los extremos, o sea, el extremo de la izquierda con Janet Jara y el extremo de la derecha con Kast, y ella trató de moverse por el centro sin aparecer como una candidata agresiva en particular. Sí hubo cuestionamiento
en algunos aspectos. Le reprochó a la ex ministra del Trabajo su actuar en el gobierno. José Antonio Kast, de hecho, tuvo un punto. Le reconoció que mientras en el Ministerio del Trabajo de Evelyn Matei se crearon puestos de trabajo, dijo en el Ministerio de Janet Jara se destruyeron puestos de trabajo. Y aparecieron varias otras propuestas más que estuvieron bien interesantes. Digamos, Matei, lo que quiero decir es que se desacopló de la pelea chica, por decirlo de alguna forma. Y eso es quizás lo que llamó la atención de la candidata. Hubo una frase que fue bien replicada y bien reproducida, y además de ahí se colgaron varios dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos para resaltar el perfil de Matei, que fue esta, que yo creo que es la que le hace el sentido, y puede haber claves ahí de dónde quiere posicionarse ella en esta etapa antes de la primera vuelta, que es la idea de nosotros vamos a hacer un gobierno de colaboración y no de confrontación como lo que estamos viendo acá. Claro, y dijo otra cosa. Aquí tenemos los representantes de dos sectores que encabezaron dos procesos constitucionales También. que por llevarse la pelota para la casa terminaron fracasados. O sea, ella tomando absoluta distancia de las posiciones que asumió Chile Vamos en los procesos constitucionales. Y uno podría decir que es injusto, porque es como que Chile Vamos hubiese sido un mero observador. No, pero lo que hay que reconocer es que el Partido Comunista fue, más que el Frente Amplio, el protagónico del primer proceso constitucional. O sea, fue el Partido Comunista, Marcos Barraza. Se alineó con la lista del pueblo. Con la lista del pueblo. Y los cupos de pueblo originario reservado, que provocaron finalmente la propuesta constitucional que la gente terminó rechazando en un 62%, y ni hablar del segundo proceso constitucional que tuvo el Partido Republicano como gran protagónico y que también entró en varios entreveros con Chile Vamos y que finalmente provocaron también la caída del segundo Dicho en proceso corto, constitucional. fueron los que se llevaron la pelota para la casa. Que fue la frase que utilizó Los Evelyn dos, Matei. exactamente. Y ella por que eso habíamos usado nosotros varias veces antes también. Sí, claro. Y ahí es donde ella trata de ocupar el centro. Varias cosas más. Se habló de la necesidad de tener un rol todavía más activo del gobierno, que pareciera como que algunos tienen la sensación de que está cerrando la puerta por fuera. De hecho, el mundo del salmón lamentó la ausencia del gobierno en este encuentro anual, no llegó nadie. Y como ya decíamos, también hubo cuestionamiento por parte de Franco Parisi, que dijo que era una falta de respeto, y de Johannes Kaiser por no haber sido invitados. Pero como lo comentamos en el día de ayer, bueno, por supuesto que en un evento privado uno tiene el derecho de invitar a quien quiera. Y aquí se aplicó el criterio de quienes aparecen mejor ubicados en la encuesta, con harta distancia, por lo demás, en el promedio de encuesta de los otros candidatos. Ojo, que estamos a poco para inscribir en las candidaturas presidenciales, menos de un mes. Sí, po. Y la negociación parlamentaria tiene que estar lista en menos de 10 días. Claro, pero estoy pensando en los candidatos presidenciales, que Eduardo Artés, Franco Parisi y Harold May Nichols no han logrado juntar las firmas. El que está más cerca, creo que le quedan como 7.000 firmas a Harold May Nichols, pero a Artés y a Marco le ha costado